Cordial saludo. En esta ocasión, el Preifes virtual y a su disposición hablaremos sobre el Manual de Estructura del Estado colombiano como eje fundamental en las competencias ciudadanas sobre el pensamiento social, una de las competencias evaluadas por el Ministerio en las preguntas tipo ICFES. Entonces es conveniente, este tema es importantísimo que lo tengan en cuenta. Y como es demasiado extenso, pues los hemos dividido en diferentes videos. El primero de ellos que nos vamos a encargar es sobre la rama legislativa. Recuerden que las ramas del poder se dividen en legislativa, ejecutiva y judicial. La primera que vamos a abordar entonces es la rama legislativa. ¿Sí? ¿Y qué es esta? La rama legislativa es la encargada de hacer la ley. ¿Cuáles son sus inicios? Así de forma ruda, de forma pues aún precoz, de forma inicial, surge por allá en 1810 con el grito de independencia, Florero de Llorente y toda la historia que ustedes en su bachillerato pudieron haber conocido, cuando pues ya la Nueva Granada, Colombia, en su momento pues declara la independencia frente al Estado español. Que pues la discusión que si hubo una independencia, si la independencia fue real, si la independencia o fue un convenio, mientras le seguían rindiendo tributo al rey, le seguían esa subordinación al rey, esa es otra discusión. Sin embargo, esos inicios sí arrancan por allá en 1810, con los primeros precursores pues, de la independencia que se sientan a discutir y hablar sobre qué o cuál es el futuro de las leyes de la República naciente. Ahí pues ya se verá lo que hubo la confrontación entre los que querían el centralismo, los que querían el federalismo, que en otras cosas pues contribuyó a que existiera la reconquista. Pero la base es que inicia por allá en 1810. Estas funciones, entonces ya se conforma la rama legislativa, pero tiene que tener unas funciones. ¿Cuáles son las funciones? Le corresponde formular las leyes, hacer control político, reformar la Constitución. En un ratico les veremos bien explicadas, que únicamente estamos haciendo a manera de introducción cuáles son esas funciones, que son 8 en total. Sí es importante aclarar que la función primaria es buscar asegurar la mayor representación y pluralismo democrático, fortalecer la legitimidad como el equilibrio y racionalidad es función encargada. La representación y el pluralismo democrático. Colombia, en sus principios, es un Estado democrático, representativo, multiétnico, pluricultural, garantiza de los derechos humanos. Entonces, la función que se le encomienda al Congreso como constituyente secundario es que se encargue de que lo que está en la ley, lo que está en la norma, se cumpla. Se tienen que crear leyes que busquen precisamente ese respaldo a la Constitución. ¿Y por qué representativo? Porque con el voto que usted deposita en esa persona, en ese congresista, en ese representante de la Cámara, en ese senador, ese voto es ese voto de confianza en el que usted cree que esa persona lo representa, esa persona encierra sus pretensiones, esa persona mantiene o está presente allá en el Capitolio del Congreso para que represente cuáles son sus quejas, cuáles son sus puntos de vista o para que represente a la comunidad de la cual salió. Por eso hablamos de representantes a la Cámara, porque son ellos los que representan al grupo poblacional que lo eligió para estar allá. El Congreso, a su vez, es una corporación pública porque, si bien pues, están en el marco de la Constitución política, no es privada, es decir, no es un convenio ahí entre dos personas, sino que es al servicio del pueblo. Se llaman funcionarios o servidores públicos, precisamente porque su servicio, precisamente porque su gestión, su trabajo es servirle a la comunidad, su trabajo es servirle al pueblo, funcionar para el pueblo. Es bicameral, también tengan presente eso, es decir, que se divide en dos cámaras, una cámara alta, una cámara baja, con las cámaras de representantes y el Senado de la República. Son dos cámaras que conforman el Congreso, que a su vez es la rama legislativa.
Decimos que es colegiada porque es de varias personas, es decir, no es individual, es colegiada, pues el concepto de colegiado es que es un grupo de personas. Y de elección popular, ¿sí? Porque es a través del voto que usted cuando cumple 18 años con su cédula va ante un jurado de votación, pide los tarjetones y señala al individuo o individua que crea más conveniente. Hay excepciones a esa elección popular, como el caso de las curules para la paz, las curules de las víctimas y las curules de, de las FARC, que pues de alguna u otra forma fueron a través de un proceso de concertación, a través de un proceso de paz en que se otorgó estas curules sin necesidad de agotar el proceso de elección popular. Pues también está la curul que se le entrega al segundo candidato a la presidencia. El que gana, pues queda en la presidencia y el segundo entra también a ocupar un escaño. La fórmula a la presidencia entra al Senado y la fórmula vicepresidencia entra a la Cámara de Representantes. Lo que les decía, las funciones pues están enumeradas a continuación. La primera es una función constituyente, la segunda es una función legislativa, la tercera es una función de control político, la cuarta es una función judicial, la quinta es electoral, la sexta es una función administrativa, séptima función de control político y octava una función de protocolo. Las explicamos a continuación. ¿Cuál es la función constitucional? Es aquella que se le entrega y se le da la oportunidad al Congreso para que reforme la Constitución únicamente en su parte estructural orgánica, no en su parte sustancial. La Constitución se divide en una parte sustancial y otra en una parte orgánica. El Congreso está facultado para reformar esa Constitución únicamente en su parte orgánica. ¿Listo? Lo que no sustituye la Constitución. ¿Y cómo se hace ese mecanismo? A través de actos legislativos. A través de actos legislativos es como se llama ese mecanismo para reformar la Constitución. Aquí hay dos ejemplos, que es el acto legislativo número 2 del 2021 y acto legislativo número 01 del 2021. El primero es el que entregó a las víctimas del conflicto armado en Colombia unas curules especiales. Y el segundo es el de la cadena perpetua o prisión perpetua para violadores de niños, que pues con posterioridad la Corte Constitucional lo declaró inviable. Eso lo analizaremos cuando hablemos de la rama judicial. Segundo, su función legislativa, que tiene la opción de modificar, hacer, derogar o interpretar las leyes. El Congreso, ojo con eso, solo hace leyes. No se confundan de pronto con decretos, jurisprudencia, ordenanzas, ¿sí? Leyes. El Congreso hace leyes. Esa función de control político, ¿sí? Porque también tiene una función de controlar lo que hace los servidores públicos, de requerir, escuchar descargos al despacho de ministros, especialmente, es decir, se mete con la rama ejecutiva, vigila la rama ejecutiva. Son los que hacen las mociones de censura. Si ustedes han visto muchas veces noticias, dicen el Congreso llama a moción de censura al ministro de Hacienda, al ministro de Defensa en especial. Lo puede hacer tanto en la Cámara Baja o en la Cámara Alta, es decir, en el Senado o en la Cámara. Uno de los dos lo puede llamar a que rinda su versión. Es un proceso de escucha donde el citado explica su punto de vista o sus razones por qué hizo lo que hizo para que sea llamado. Cuarto, esa función judicial es que juzga excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por responsabilidad política, entre ellos al presidente de la República, los altos magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la Nación. En esta función, la Cámara investiga y el Senado se encarga de adelantar el juicio. Tenemos la función electoral, también porque están encargados de elegir al Contralor, al Procurador, a los magistrados de la Corte Constitucional, al Defensor del Pueblo y al Vicepresidente de la República en el eventual caso de que éste renuncie, se muera, bueno, en caso de su ausencia. Tiene una función de control público, que se puede llamar a rendir indagatoria o declaración a cualquier persona natural o jurídica con lo relacionado a un tema que se esté indagando.
Y la función administrativa es la organización y funcionamiento de la Cámara de Representantes, es decir, darse su propio reglamento. Y la función de protocolo lo que busca es que muchas veces en los eventos de recibir estados o representantes de otros estados se hace a través de ese protocolo que tiene el Congreso de la República. Pues elevar distinciones, felicitaciones, muchas veces se distingue a cierta persona por su trabajo cultural al desarrollo del país, el Congreso de la República le entrega tal distinción. Eso es la rama legislativa a grandes rasgos. En videos próximos estaremos hablando sobre la rama ejecutiva, la rama judicial, organismos electorales y muchos temas más. Ojalá les gusten este tipo de videos. Si les gusta, quisiera que me lo hagan saber a través de un like, que se suscriban. Estaremos subiendo videos, muchos videos, con el objetivo de hacer de este canal pues un pilar para ustedes y que puedan obtener un buen puntaje en las pruebas de estado. Ok, muchas gracias.